de este tema y otros vinculados con la economía, inflación, indicadores económicos y demás, está con nosotros Jerónimo Echeverri, que es uno de los economistas del CREEBA, Centro Regional de Estudios Económicos Bahía Blanca, organismo estadístico por excelencia de Bahía de la Región, que viene haciendo, bueno, hace muchísimos informes. De hecho, se acaba de difundir el DIAE, Indicadores de Actividad Económica, de Bahía y la zona, y bueno, y es muy conocido también por todo el mundo en Bahía, e incluso a nivel nacional, sí, por su índice de inflación, que hace desde fines de los 90, si no recuerdo mal, que lo vienen proporcionando, que fue una guía muy importante, sobre todo en los años del apagón estadístico del INDEC, en la última etapa del gobierno kirchnerista, pero bueno, que hoy todavía muchos, o sea, que mucha gente toma como referencia. De hecho, en Bahía hay paritarias que se discuten con el índice CREEBA, no con el índice INDEC, porque es más preciso sobre Bahía, bueno, en fin. Prestigiosísimo organismo estadístico, y hoy, bueno, como decía, Jerónimo está con nosotros. Gracias por venir a acompañarnos. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, Jerónimo, lo que comentaba recién, hay muchos que dicen que agosto, por impulso de la devaluación, de la suba de precios que trajo aparejado el distinto sector de la economía, podría dar por primera vez, no sé en cuántos años, una cifra de 2 dígitos, es decir, por lo menos 10%, tal vez un poco más, 10, 11, 12% de inflación en agosto. Todavía no terminó agosto, no tiene los números finales, pero ¿qué están viendo en la proyección actual? Sí, a ver, a partir de la tercera semana del mes de agosto, 5% ya fue el nivel más alto de esos relevamientos que venimos efectuando de 2019 a la fecha. Y esta semana, la última del mes, nos dio 7,1%, o sea que de nuevo pasamos por encima lo que fue la tercera semana. En el rubro alimentos, puntualmente, ¿no? Alimentos y bebidas, que es gran parte de lo que es el IPC, el 40%, por decirte números redondos, es alimentos y bebidas. ¿Qué fue lo que pasó? Tercera semana, carnes, cereales y derivados y fruta fueron los 3 grupos dentro del IPC de capítulos de alimentos y bebidas que mayor aumento mostraron. Y cuarta semana, nuevamente carne con un 11%, alimentos y bebidas preparados y listos para consumir, también un 8%, y un 5% en bebidas no alcohólicas. Esos fueron los grupos que mayor variación tuvieron. Y a nivel acumulado, digamos, si tomamos las 4 semanas del mes respecto de las 4 del mes pasado, estamos en un 10% de alimentos y bebidas, ¿sí? 10% arriba. Exactamente. Un montón. La verdad que es el valor, digamos, más elevado. Ha tenido meses, julio, me parece, junio, ese rubro puntual. En marzo tuvimos 9,1% claro, de alimentos y bebidas. Este mes, como te digo, lo va a superar. El jueves de esta semana terminamos de cerrar todos los números del mes. Y ahí vamos a poder dar con mayor precisión, sobre todo el resto de los capítulos, cuáles fueron los resultados. Pero sin ninguna duda va a ser el capítulo, digamos, va a tener su número más alto en lo que va del año, claro, y en lo que va de los últimos años también. Sí. O sea, sin afirmarlo con toda certeza porque no lo sabés, pero es razonable pensar que puede dar 10 puntos arriba la inflación de agosto. Sí, sí, claramente sí. Sobre todo porque, digamos, no lo tenemos 100% confirmado, pero el resto de los capítulos también hay variaciones elevadas por una obvia razón. Digo, la variación de tipo de cambio motivó mucha remarcación en un montón de rubros y obviamente esto se va a ver reflejado en el número de agosto sin ninguna duda. Recién, bueno, hablábamos de los precios y demás. Todas estas medidas que tomó el gobierno de bono para los empleados estatales y privados, bono para las empleadas de casas particulares, préstamos para monotributistas, beneficios de ese tipo. Para jubilados también. Para jubilados también. ¿Pueden generar una mayor inflación a la que tenemos, por lo menos hasta la que comentás ahora de agosto? A ver, es muy difícil de determinar si esos aumentos van a generar mayor inflación. Lo que van a hacer es, probablemente, en algunos casos, presionar la demanda de algunos bienes y servicios o de algunos activos, como puede ser dólares. Digo, hay gente que con el bono que reciba se da vuelta y va a comprar dólares. Otros van a tratar de tapar agujeros financieros propios. Digamos, es muy difícil determinar en qué va a terminar, digamos, estas medidas, pero lo que sí podemos decir es que ninguna persona se va a quedar con los pesos en la mano. Digo, pensémoslo rápidamente. Este es el problema que estamos teniendo en este momento, ¿no? Que los pesos en la billetera están cada vez menos tiempo y buscan otro rumbo. O sea, nadie guarda pesos por motivo de ahorro, que ese es el principal inconveniente que trae la inflación elevada que estamos transitando.
Y como te decía, cada agente económico va a determinar cuál es el destino de esos recursos, pero ninguno va a quedarse con los pesos en el bolsillo, está claro. Claro. Claro, uno imagina también, por ejemplo, si vos tenés un negocio de ropa, un par de locales, tenés 10 empleados, ¿no? Tenés que pagarle el bono, porque si no te multan, o sea, Sí. de hecho hoy la Corporación de Comercio dijo que no estaban de acuerdo con esta suma fija, de acuerdo o no de acuerdo, lo tienen que pagar. Sí. Lo que vos tenés que hacer es esa erogación que no la tenías prevista en tu presupuesto. ¿Cómo la compensás? Y muchos lo pasan a precio, me imagino, ¿no? Sería lo lógico. Sí, a ver, va a depender mucho también del comercio, del comerciante y la situación particular que tenga. Digo, nosotros, por ejemplo, las semanas anteriores habíamos visto variaciones de precio, por ejemplo, en lo que fue carne, como yo te comenté, pero no fue unánime, digamos, en todos los comercios que nosotros visitamos para relevar los precios. Algunos comercios tienen espalda para aguantar aumentos que otros no tienen. Entonces, Claro. en este caso, probablemente suceda de la misma manera. No creo que sea la misma la situación de una pyme, de una empresa familiar, de un comercio pequeño que de una empresa un poco más grande, con otra espalda. Digo, no va a ser unánime y uniforme el comportamiento al respecto de esto que me consultas. Y en este escenario de que vamos a superar los 2 dígitos, o por lo menos hay todos los indicios indican que se va a superar los 2 dígitos, ¿en qué momento se puede hablar de un escenario de hiperinflación en la Argentina? Bueno, es una cuestión semántica, porque ya, digamos, la dinámica que estamos viendo es una dinámica, digamos, de aceleración muy fuerte de precios. Como te decía, de 2019 a la fecha, el dato de tercera y cuarta semana nunca lo habíamos visto, entonces, digamos, las señales desde el punto de vista técnico hablan de un 50% de inflación mensual, digamos, son conceptos que son un poco, digamos, de historia económica. Creo que, digamos, sería catastrófico ver una situación de ese estilo, pero bueno, concretamente respecto a lo que me preguntabas, más allá de los números específicos y si es o no hiper, estamos en un escenario de aceleración fuertísima de la inflación que veremos cómo termina hacia fin de año y en qué magnitud se termina dando, ¿no? Qué dato es el que tenemos a fin de año, pero bueno, claramente el panorama es muy desalentador, más allá de lo concreto, si es una hiper o no es una hiper, ¿no? Jerónimo, ¿te podés quedar unos minutos más con nosotros? Sí, ¿Hacemos ningún una problema, pausa? ningún problema. 12:19, primera pausa, no hay que apretar las 12, después seguimos hablando con Jerónimo Echeverri, él es economista del CREVA. 22 minutos, seguimos hablando con Jerónimo Echeverri, economista del CREVA, sobre la actual situación inflacionaria de Argentina, las últimas medidas, cómo pueden impactar, qué se espera con la inflación de agosto. Bueno, recién nos decía Jerónimo que lo más probable, a ver, no vamos a poner la mano en el fuego, hay que esperar el número, pero lo más probable es que la inflación de agosto toque los 2 dígitos. Nos decía que tercera semana de agosto, Tremendo. pospaso, ¿no? Fue justo esa semana en Bahía, los alimentos subieron un 5% y la cuarta semana 7,1%, que es un nivel que no habían visto nunca, desde que miden semana por semana en 2019. Bueno, en fin, todas las señales indican que hay una aceleración inflacionaria muy importante. En un momento dijo algo Jerónimo que me quedó dando vuelta cuando empezó a contarnos un poco su perspectiva y lo que están viendo desde el CREVA. Mencionó el dólar blue. Sí. Y hay una discusión, o por lo menos desde el gobierno muchas veces se sostiene, que el dólar blue en realidad no es un indicador demasiado fiable de la economía real porque la mayoría de los precios relevantes de la economía se rigen por el dólar oficial. Y que el blue impacta en un sector muy chico de la economía. A ver, ¿esto es así o no es tan así? ¿Qué pensás vos, Jerónimo? Bueno, a ver, tenemos un caso ya de hace pocos años, 2015, no sé si recuerdan, la unificación del tipo de cambio de 9 a 16. Digo, Sí. y la inflación disparó en ese año también. Digo, ahí tenemos un caso práctico, digamos. Yendo a lo que, a ver, si vos me preguntás a mí, depende mucho del comercio y de la actividad. No todas las actividades tienen el mismo tipo de cambio de referencia. Y lo que a mí me parece, digamos, más allá de estos detalles que uno no puede ponerse o no de acuerdo, es que el dólar paralelo, dólar libre, dólar blue, decirle como vos quieras, es digamos, el reflejo de la desconfianza que hay en la moneda nacional. Entonces, desde ese punto uno puede conectar los saltos de tipo de cambio paralelo con algunas remarcaciones de precio o bueno, aceleraciones inflacionarias. A nivel general, digamos, de tracción de precios en general, me animaría a decir que no es la variable fundamental, pero sí tiene un componente de expectativas y de incertidumbre que refleja perfectamente lo que fue, por ejemplo, el lunes posterior a las PASO,
lo que fue la escalada de ese tipo de cambio que llegó a tocar casi 800 pesos en pocos días, ¿no? ¿Y qué proyecciones hay para fin de año con el dólar? Se Mirá. bromea un poco con el resultado de las elecciones, que es dólar 1000 EI. El dólar Milei, sí. ¿Puede llegar a 1000 el dólar? Porque ya yo creo que no tiene techo. Jamás imaginamos que iba a En llegar la a dinámica en la que 400. estamos, la dinámica nominal en la que estamos, el 1000 termina siendo un número, digamos. Hay que ver la cuestión en términos relativos. Sí, mil lo que No- creo que impacta el número redondo. Exactamente, psicológicamente hablando. Sí, claro. No, pero digamos, no te puedo decir a cuánto puede llegar el dólar, porque sería un chanta si te dijese eso. Pero hay proyecciones, ¿o no? Hay proyecciones. Lo que se mira es el dólar futuro, que es una cobertura cambiaria para aquellos que operan mercados digamos, de comercio exterior. Pero, digamos, eso no es una apuesta, digamos, o sea, no son un par de personas apostando a ver a cuánto va a llegar el dólar. Es una cobertura de tipo de cambio que si, por ejemplo, vos operás y sos importador o exportador, independiendo de cuál sea el caso, bueno, vas a comprar contratos de dólar futuro, vas a vender contratos de dólar futuro y algunos contratos a fin de año ya están en 1000 pesos por dólar. Pero digamos que eso no quiere decir que hay gente jugando a las apuestas con eso. Es una cobertura cambiaria que vos pagás una tasa por, digamos, asegurarte un tipo de cambio por si se va todo al demonio, por decirlo de alguna forma. ¿Y por qué no podemos bajar la inflación, Jerónimo? A ver, no te vamos a echar la culpa a vos, pero... A ver, uno mira... No te digo Canadá, no te digo Estados Unidos, no te digo Europa, no te digo los países nórdicos, no te digo Japón, no te digo Australia, no te digo, no sé, a Uruguay, uno mira Chile, uno mira Brasil, uno mira Bolivia, uno mira Paraguay, uno mira Colombia, uno mira México, y no tienen todos inflación de un dígito, un poquito más, porque tienen otros quilombos también, ¿eh? Pero bueno, este tema de la inflación lo lograron controlar. Los únicos que no podemos sacar Venezuela, que es un caso aparte también, ¿no? Pero los únicos que no podemos controlar la inflación somos los argentinos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Bueno, es bastante triste lo que está diciendo. Yo me reía, pero en realidad no es gracioso para nada, No, porque estoy comparando obviamente... con los países vecinos, ¿no? Insisto, no te estoy diciendo, bueno, pero mirá Finlandia. No estoy hablando de Finlandia, estoy hablando de los países de acá al lado. Seguro. Bueno, básicamente, a ver, tenemos décadas de déficit fiscal acumulado crónico, digamos, de gastar más de lo que ingresa sistemáticamente, no en años, por ejemplo, de pandemia, como Claro. fue el caso de absolutamente todos los países, Y que todos tuvieron que inflación, ¿no? expandieron su gasto público de forma significativa para hacer frente a una crisis inédita, sino sistemáticamente, es decir, de costumbre, regularmente. Entonces ahí ya tenés un problema que es no tenés control sobre el fisco. Ahora, tenés otro problema más, que es que el Banco Central está codo a codo justamente con el gobernante de turno para girarle los recursos que necesita para hacer frente a ese agujero fiscal. Entonces ahí tenés una combinación que es muy mala. En otros países Y el además- Banco Central dice que no. Exactamente, en Perú, por ejemplo, el Banco Central es totalmente independiente, o por lo menos tiene un grado de independencia que es mucho más alto que el que tenemos nosotros, por ejemplo. Y además, conforme, digamos, la población digamos, va transcurriendo estos periodos de inflación y deterioro del poder adquisitivo, lo que hace es desprenderse, como te decía al principio de la nota, rápidamente de los pesos al momento en que le llegan a su mano, porque sabe que es como tener un poco de agua en la mano en el desierto. Entonces, no hay demanda de dinero, digamos, la gente se desprende rápidamente del dinero, la oferta es cada vez más alta, porque, como te comentaba, el déficit fiscal es crónico, sistemático, y no es una cuestión de un año o dos, o de cuestiones, digamos, vinculadas con shocks externos. Y además tenés la oferta monetaria, que es expansiva en todo momento a través de lo que es la impresión de billetes del Banco Central. Entonces ahí tenés un panorama que cierra por todos lados, digamos. Uno, bueno, también escucha colegas y gente que dice, no, la inflación es culpa de los empresarios. Bueno, empresarios en todo el mundo. O sea, inflación tenemos nosotros. Tenemos que ver Claro. qué es lo que tenemos diferente, no lo que tenemos igual que el resto del mundo. Entonces, bueno, creo Sí, que el las capitalismo, razones- sí, pero el capitalismo, medio planeta es capitalista, medio planeta tiene empresarios que quieren ganar plata, que tienen Pará, y que el tener medio lucro, planeta y más no tenés toda la próspero. inflación. El medio planeta más próspero es capital. Bueno, y si hablamos, nos ceñimos a la inflación, ninguno tiene la inflación que tenemos nosotros. De hecho, decías lo de la pandemia, ustedes mencionaron, es cierto, ahí por una cuestión de la crisis inédita, expansión de gasto público, a todos los países del mundo les subió la inflación, todos les subió Sí, la pero inflación. bueno, Estados Unidos Todos tuvo ya un la 10%, bajaron. Pero pará, 10% en un año. Está bien, pero para ellos es un montón, en su perspectiva. Pero quiero decirte, todo les subió, todos ya la bajaron.
O yo estoy confundido con lo que estoy diciendo. Sí, Nosotros claramente. nos subió y la seguimos acelerando. No fue para atrás, como en el resto de los países. Entonces, ahí es cuando vos decís, ¿y qué hicieron ellos que no hicimos nosotros? ¿Qué hicieron? ¿Restringieron la emisión de moneda? Sí, claramente fue algo excepcional, digamos, el 2020 es algo que probablemente no lo volvamos a ver nunca más. Ojalá. Y la realidad es que si uno mira los gráficos de cualquier serie estadística que tenga que ver con gasto o con cualquier otra, el 2020 es algo totalmente atípico, que uno obviamente no tenía en su perspectiva. Y bueno, hubo que hacer frente a ese problema que se generó, Sí. pero ¿cómo hicieron los después demás se países volvió para a la bajar? normalidad, Claro, digamos. pero ¿qué Nosotros hicieron? no volvimos a la normalidad. ¿Qué hicieron? Chile, Uruguay, Perú, Bolivia, Paraguay, Colombia, México. No estoy hablando de Noruega. Fueron responsables. ¿Qué hicieron? Exactamente, cuando vos expandís el Para gasto... volver para atrás con la inflación. Cuando vos expandís el gasto un año porque te pasa este problema, el tema es que vos tengas bien claro que es algo transitorio, de un periodo, ¿no? De mantenerlo hacia el año siguiente y hacia los siguientes años. Obviamente también que esto, digamos, saquemos 2020, hacer de cuenta Hay que te ajustar, llevó... hay que decir la palabra maldita, hay que ajustar. Hacer- Hay que ajustar el gasto. Bueno, hay que ajustar el gasto, es una forma de verlo. Si desajustaste, tenés que ajustarlo. O sea, hay gente que no termina de conectar esas dos cosas. Cuando hay un ajuste, porque hubo un desajuste antes. Digo, no hay una magia en ese sentido de que estamos hablando de algo que no podamos entender, digo, ¿no? O sea, vos tenés déficit fiscal del 8% de PBI en 2020, bueno, en algún punto lo vas a tener que bajar. Está bien, tuviste una pandemia, está perfecto, pero si lo seguís manteniendo hoy por hoy, tenemos, 7 meses del año y tenemos un déficit casi de 3% del PBI. Y falta la peor parte del año. O sea, vamos a tener un déficit casi 5 o 6 puntos del producto. Y, o sea, Y no ¿alguien le hubo- presta a Argentina? O pandemia sea, no vos, hubo. vos ves que alguien le quiera prestar dinero a Argentina, estamos mendigándole a los bancos de desarrollo que nos presten 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares para poder hacer magia con las reservas porque estamos en una situación delicada. O sea, eso es lo que, digamos, te genera que vos tengas inflación crónica en Argentina y cada vez más alta. No te quiero meter en el quilombo de la política partidaria, pero también el gobierno dicen que el acuerdo con el fondo es inflacionario. Porque te presiona la devaluación, en fin. Pero hasta hace 2 semanas el dólar venía por debajo de la inflación y lo venían, digamos, manteniendo, el oficial lo venían manteniendo y teníamos la inflación que venimos viendo hasta ahora. O sea, ahí no termino de conectar cuál sería el elemento inflacionario del plan. Digo, lo inflacionario es todo lo que viene detrás. No, pues de hecho el plan del Fondo Monetario pide ajuste y que se baje Sí, restricción de gasto, el gradualmente. déficit fiscal, sobre todo Claro. eso, ¿no? A mí me llama la atención que le hayan dado el dinero que le dieron, los 7.500 millones de dólares a Massa, Eso es y política. le pida que quite subsidios y que corte el gasto del empleo público en la Argentina, y al mismo tiempo se hayan anunciado Sí. estas medidas de más impresión de billetes, como los bonos y demás. Es contradictorio con lo que pide el fondo. No le tiremos despelote a Jerónimo. Ah, está bien, lo digo. Jerónimo, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Jerónimo Echeverri, economista del CREVA, para tratar de explicarnos un poquito en dónde estamos parados. Si bien todo el mundo sabe, digamos, nadie no se da cuenta. Pero bueno, él nos pone un poco más el dato, nos dio un poco más de contexto a la crítica situación económica que estamos viviendo. 12:33, hacemos una nueva pausa, después bajamos un poquito el tono y hablamos de deporte con Mauro Gustavo.